Capítulo 7. La habitación dorada. El señor Burke había comenzado las preparaciones en la vieja casa de los Perkins. Fue después de Navidad. Como la señora Burke estaba escribiendo un libro e iba a la mitad, no podía ayudar en nada, por lo que Leslie tuvo que encargarse de buscar y traer lo que se necesitara. Con todo de que era muy listo para cosas como la política y la música, el señor Burke tendía a ser un poco distraído. Dejaba a un lado el martillo para leer su manual de cómo hacer y luego, entre ese momento y el trabajo que estaba haciendo, se le perdía el martillo. Leslie era buena para encontrar las cosas y a él le gustaba la compañía de su hija. Quería tenerla a su lado cuando ella volvía de la escuela y los fines de semana. Todo esto se lo explicó Leslie a Jess. Jess trataba de ir a Terabitia él solo, pero no tenía chiste. Necesitaba a Leslie para que la magia funcionara. Le daba miedo destruir todo al tratar de forzar la magia, cuando era evidente que la magia no quería estar allí únicamente por él. Si regresaba a casa, su mamá le encargaba un quehacer tras otro, o Mabel quería que se pusiera a jugar con la Barbie. Rayos, deseó más de 1 millón de veces no haber comprado aquella estúpida muñeca. Si se ponía en el suelo un minuto a tratar de pintar, Mabel llegaba inmediatamente con su muñeca a que le compusiera un brazo o le arreglara un vestido. Joy-san era peor. Le provocaba un diabólico placer llegar y dejársele caer en su trasero cuando él estaba tumbado en el suelo trabajando. Y si él le gritaba para que se quitara de encima, ella se metía el índice en la orilla de la boca y daba de alaridos. Eso, por supuesto, hacía que su mamá empezara a gritarle: Yes, Olivers, deja a esa nena en paz. Además, ¿por qué estás tirado del suelo sin hacer nada? ¿Qué no te dije que no puedo preparar la cena si no cortas la leña para la estufa? A veces Jess iba a la vieja casa de los Perkins y se encontraba al príncipe Terry llorando en el porche, donde lo habían exiliado el señor Burke. No podía culpar al hombre. Nadie podía trabajar en nada con ese animal agarrándole la mano o brincando para lamerle la cara. Entonces, él llevaba al perro a que jugara en el campo de los Burke. Si había buen clima, la señorita Bessie se ponía a mugir nerviosamente desde el otro lado de la cerca, como que no podía acostumbrarse todavía a tanto ladrido y mordisco. O quizás estaba nerviosa por la época del año, por lo que quedaba de invierno, que echaba a perder el sabor de lo que fuera. Nadie, ni humano ni animal, parecía estar feliz. Excepto Leslie, quien estaba loca de alegría ante la idea de arreglar la ruina que era su casa. Le encantaba que su padre la necesitara. La mitad del tiempo que empleaban en disque trabajar se la pasaban platicando. Leslie estaba aprendiendo. Le contaba después en el recreo a comprender a su padre. A Jess jamás se le hubiera ocurrido que a los padres se les tenía que comprender. Era como si alguien le dijera que había que comprender cómo abrir la caja fuerte del First National Bank de Millsburg. Los padres eran lo que eran. No era asunto de los hijos tratar de comprenderlos. Había algo extraño en que un adulto deseara ser amigo de su propia hija. Más bien, debería tener él sus amigos de su edad y dejar que ella tuviera los suyos. Lo que Jess sentía hacia el padre de Leslie era como tener un afta en la boca. Te muerdes sin querer, y mientras más te muerdes, peor se pone. Y pasas mucho rato tratando de no acercar los dientes al afta. Y luego, tan seguro como que el agua moja, se te olvida el afta y ¡zas! Te la muerdes. Cielos, ese señor sí que se interponía en su camino, hasta cuando no estaba. Envenenaba el tiempo que pasaba con Leslie. En los recreos, ella platicaba efusivamente, como antes, y de pronto, sin más, decía: Bill piensa que esto es lo otro. ¡Sas! Te muerdes el afta. Por fin, por fin, ella se dio cuenta. Se tardó. Fue en febrero. Y para una niña tan lista como Leslie, tardarse eso es mucho, mucho tiempo. ¿Por qué Bill no te cae bien? ¿Quién dijo que no me cae bien?
Yes, Arons, ¿crees que soy una tonta? Muy tonta, a veces, pensó. Pero lo que dijo fue, ¿qué te hace pensar que no me cae bien? Bueno, ya nunca vienes a la casa. Al principio creí que yo te había hecho algo, pero no es eso. En la escuela sí me hablas. Muchas veces te he visto jugando con Pete en el campo, pero ni siquiera te acercas a la puerta. Siempre estás ocupada. Se sintió incómodo al darse cuenta de que estaba hablando como su hermana Brenda. Haciendo una tormenta en un vaso de agua. Podrías ofrecerte ayudar, ¿sabes? Fue como cuando vuelves a encender la luz después de una tormenta eléctrica. Híjole, ¿quién era el tonto? Y con todo, le tomó algunos días sentirse a gusto con el papá de Leslie. Parte del problema es que no sabía cómo llamarlo. ¡Hey! Decía, y los dos volteaban a verlo. ¿Señor Burke? Me gustaría que me dijeras Bill. Yes. ¿Está bien? Todavía durante un tiempo más dudaba cada vez que decía el nombre, pero con la práctica, poco a poco se le fue haciendo más fácil. También ayudó que él sabía algunas cosas que, con todo y sus libros y su cerebro, Bill ignoraba. Ya se dio cuenta de que él le resultaba de verdad útil al señor Burke, no una molestia que había que tolerar o desterrar al porche, como a PT. Eres genial, decía Bill. ¿Dónde aprendiste eso, Jess? Jess nunca sabía bien cómo era que sabía las cosas, así que se encogía de hombros y dejaba que Leslie y el señor Burke comentaran lo genial que era, aunque el trabajo por sí solo era suficiente elogio. Primero arrancaron los tablones que cubrían la vieja chimenea, y descubrieron los ladrillos enmohecidos como si fueran una veta de oro y ellos unos gambusinos. Luego siguió el papel tapiz de la pared de la sala, las 5 feísimas capas. A veces, con amor y cuidado, parchaban y pintaban mientras oían disco de Bill y cantaban. Leslie y Jess le enseñaron a Bill algunas de las canciones de la señorita Edmonds, o Bill les enseñaba algunas de las que él se sabía. Otras veces se ponían a conversar. Jess escuchaba con admiración mientras Bill explicaba las cosas que pasaban en el mundo. Si su madre pudiera oírlo, diría que era como un Walter Cronkite, y no ese hippie. Todos los Burke eran inteligentes, no inteligentes para componer cosas o para cultivar plantas, sino inteligentes de una manera distinta a la que Jess estaba acostumbrada, como un día en que, mientras estaban trabajando, llegó Judy y les leyó en voz alta. Casi todo lo que leyó era poesía y mucha de ella en italiano, que por supuesto Jess no entendió, pero su cabeza se sumergió en el delicioso sonido de las palabras y se dejó envolver por la sensación tibia de la brillantez de los Burg. Pintaron la sala de color dorado. Leslie y Jess querían pintarla de azul, pero Bill insistió en que fuera dorada, y el resultado fue tan hermoso que les dio gusto haber cedido. En la tarde, los rayos del sol entraban oblicuamente desde el oeste e iluminaban la habitación hasta que se llenaba de luz. Al final, Bill rentó una pulidora en Plaza Millsbrook y le quitaron la pintura negra al piso hasta que las hachas tibias de roble quedaron al descubierto, y luego las barnizaron. Sin alfombras, dijo Bill. Tienes razón, dijo Judy. Sería como ponerle velo a la Mona Lisa. Cuando Bill y los niños terminaron de quitar con navajas la pintura que cubría los vidrios y lavaron los ventanales, llamaron a Judy, que estaba en el estudio en el piso de arriba, para que bajara a ver. Los cuatro se sentaron en el suelo y miraron alrededor. Era bellísimo. Leslie suspiró hondamente, llena de satisfacción. Amo esta habitación, dijo. ¿No sienten que en ella hay un encantamiento dorado? Es tan bella que podría estar. Jess la miró, lleno de una repentina alarma. En un palacio. Alivio. En un estado de ánimo como el que los invadía,
a alguien que se le podía escapar un secreto. Pero no se les escapó, ni siquiera con Judy y con Bill. Y Jess sabía bien lo que Leslie sentía por sus padres. Ella debió haber intuido su ansiedad, porque le guiñó un ojo, un gesto que pasó entre Bill y Judy, como cuando ellos se guiñaban el ojo por encima de la cabeza de Maybelle o Joy-San. Terabitia era, todavía, solo para ellos dos. A la tarde siguiente llamaron a Pete y se fueron a Terabitia. Ya había pasado más de un mes desde la última vez que estuvieron allí juntos, y al acercarse al lecho seco del arroyo, comenzaron a caminar más lentamente. Jess no estaba muy seguro de recordar cómo era eso de ser un rey. Hemos estado lejos muchos años, murmuró Leslie. ¿Tienes idea de cómo habrían ido las cosas en el reino durante nuestra ausencia? ¿Dónde hemos estado? Conquistando tribus salvajes y hostiles que merodeaban en las fronteras del norte. Pero las comunicaciones se han roto. Es por eso que no hemos tenido nuevas de nuestro amado reino desde hace muchas lunas. Esa forma de hablar era de verdad como de reina. A Jess le hubiera gustado poder hablar como rey. ¿Cree usted que ha pasado algo malo? Tenemos que armarnos de valor, rey mío. Puede que sí, que haya malas noticias. Se columpiaron silenciosamente y atravesaron hacia el otro lado del arroyo. En la otra orilla, Leslie recogió dos varas. Vuestra espada, mi señor, murmuró. Jess asintió. Se agacharon y caminaron inclinados hacia la fortaleza, como los policías y detectives de la tele. ¡Hey! ¡Cuidado, reina! ¡Detrás de ti! Leslie se dio la vuelta y comenzó el duelo con el enemigo imaginario. Luego, más enemigos vinieron hacia ellos, y los gritos de la batalla resonaron por todo Terabitia. El guardián del reino daba vueltas de cachorro, regocijado porque todavía no estaba lo suficientemente maduro como para comprender el peligro que los rodeaba. ¡Han tocado la retirada! Gritó la valiente reina. ¿Eh? Serán expulsados con tanta furia que jamás regresarán a aprovecharse de nuestra gente. ¡Fuera! ¡Salgan de aquí! Fueron hasta el lecho seco del arroyo y forzaron al enemigo a retroceder, sudando bajo sus chamarras invernales. Por fin, Terabitia es libre de nuevo. El rey tomó asiento sobre un tronco y se secó la cara, pero la reina no lo dejó descansar mucho rato. Señor mío, debemos ir ahora al bosquecillo de pinos y dar las gracias por nuestra victoria. Jess la siguió hasta el bosquecillo, y ahí se quedaron de pie y en silencio bajo la tenue luz. ¿A quién damos las gracias? Murmuró. La pregunta chispeó en el rostro de Leslie. Oh, Dios, comenzó, pero notó que se sentía más a sus anchas en la magia que en la religión. Oh, espíritus del bosque, vuestro brazo derecho nos ha concedido la victoria. No recordaba Jess dónde había escuchado esa frase, pero quedaba muy bien. Leslie lo miró con aprobación y tomó la palabra. Ahora os pedimos también que nos protejáis, a Terabiti, a su gente y a nosotros, sus gobernantes. ¡Aú! Jess trató de no sonreír. Y a su perrito. Sí, y el príncipe Terrien, guardián y bufón. Amén. Amén. Quién sabe cómo lo hicieron, pero lograron no reírse hasta que salieron del lugar sagrado. Algunos días después del encuentro con los enemigos de Terabitia, tuvieron otro tipo de encuentro muy diferente en la escuela. Leslie salió en el recreo a contarle a Jess que había entrado al baño de las niñas, pero que se había detenido porque había oído un llanto que salía de uno de los gabinetes. Bajó la voz. Sé que sonará loquísimo, pero ya le vi los pies y creo que quien está allí dentro es Janice Avery. No puede ser. La imagen de Janice Avery llorando, sentada en el baño, era demasiado para la imaginación de Jess. Es que es la única en toda la escuela que lleva el nombre de Wheeler Hughes en los tenis y con taches encima.
Además, hay tanto humo ahí dentro que para entrar se necesita una máscara de gas. ¿Segura que estaba llorando? Jess Arons, puedo saber perfectamente si alguien está llorando o no. Caray, de veras, ¿quién sabe qué le pasaba? Janice Avery no había dado más que problemas, pero al oír a Leslie se sintió responsable, como los Burr con las ballenas y los lobos. Pero si ni siquiera lloró cuando todos se burlaron de ella por Willard, después del asunto de la carta. Ya lo sé. Jess la miró. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacer? Preguntó ella. ¿Cómo que qué hacemos? Le iba a costar trabajo explicárselo. Leslie, aunque Janice fuera un animal depredador, tendríamos la obligación de ayudarla. Leslie le echó una mirada curiosa. Oye, si eres tú la que siempre me estás diciendo que me deben importar esas cosas, dijo Jess. Pero, ¿Jenny Savery? Si está llorando, es que pasó algo de verdad muy malo. Bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? Jess se puso rojo. Bueno, yo no puedo entrar al baño de las mujeres. Ah, ya entendí. Me vas a mandar a mí a las fauces del tiburón. No, mil gracias, señora Adams, pero no. Leslie, te lo juro, entraría allí si pudiera. Y lo decía sinceramente. No le tienes miedo, ¿verdad, Leslie? No lo dijo como provocándola, solo que no podía creer que Leslie le diera miedo a algo. Y ella lo miró con los ojos relampagueantes y echó la cabeza hacia atrás con ese gesto orgulloso que tenía. Ok, voy a entrar, pero quiero que sepas, Jess House, que es la ocurrencia más tonta que has tenido en la vida. Él fue tras ella por el pasillo y se escondió en uno de los huecos que había cerca de la puerta del baño de las niñas. Por lo menos estaría allí para recogerla cuando Janice la sacara del baño a patadas. Hubo un minuto de silencio, después de que la puerta se cerró tras Leslie. Después, escuchó la voz de Leslie diciendo algo a Janice. Luego vinieron un montón de groserías, dichas con tanta fuerza, que se alcanzaron a oír, pese a que la puerta estaba cerrada. A esto le siguieron fuertes sollozos. No de Leslie, gracias a Dios, y más llanto y plática. Y luego, el timbre. No podía quedarse ahí, mirando la puerta del baño de las niñas. Pero, ¿cómo irse? Sería abandonarle en la línea de fuego. La ola de chicos comenzó a entrar en la escuela. Se dejó atrapar por el río humano y se dirigió a los escalones que llevaba al sótano, con el cerebro dándole vueltas al compás de los llantos y las groserías. Ya en el salón de quinto año, mantuvo la vista pegada a la puerta para ver llegar a Leslie. Medio esperaba verla entrar toda aplastada como el coyote con el carrocaminos. Pero Leslie entró sonriente, sin siquiera tener un ojo morado. Se deslizó hasta la señora Myers y le susurró un pretexto por haber llegado tarde, y la señora Myers le sonrió con el gesto que ya estaba comenzando a ser conocido como el gesto especial para Leslie Burke. Y ahora, ¿cómo le iba a hacer para enterarse de lo que había pasado? Si intentaba pasarse un papelito, los demás chicos lo leerían. Leslie se sentaba hasta adelante, en la esquina, lejos del bote de basura, lejos del sacapuntas. Así que no podía fingir que iba a hacer algo y platicar tantito. Y ella no se movía para verlo, eso era seguro. Estaba sentada en su lugar, muy derecha, y se veía tan complacida y satisfecha consigo misma como un motociclista después de haber rebasado 14 camiones. Leslie estuvo sonriendo toda la tarde, y también siguió sonriendo al subirse al autobús, donde Janice Avery le dedicó una sonrisita torcida cuando pasó a su lado para ocupar el asiento de atrás. Leslie miró a Jess como diciendo, ¿viste? Jess se estaba volviendo loco por la curiosidad, pero ella retrasó la explicación incluso hasta después de que Janice descendiera del autobús, haciendo gestas en dirección a Mabel como diciendo, no lo podemos hablar delante de los más chicos. En la oscuridad de la fortaleza, por fin, se lo dijo. ¿Sabes por qué estaba llorando? ¿Cómo voy a saberlo? Ya, Leslie, dime. ¿Qué rayos pasó ahí dentro?
Jenny Sabre es una persona muy infeliz. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué estaba llorando? Dime ya, anda. Es una situación muy complicada. Ahora entiendo por qué Jenny Sabre tiene tantos problemas para relacionarse con la gente. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó antes de que me salga una hernia? ¿Sabías que su papá le pega? A miles de niños les pegan sus papás, contestó Jess. Ya dime cielos, pensó. No, lo que quiero decir es que le da unas palizas horribles, de esas que, si viviera en Arlington, haría que la policía viniera por él y se lo llevara. Negó con la cabeza incrédula. No te puedes imaginar. ¿No más por eso está llorando? ¿Solo porque su papá le pega? No, a ella le pegan todo el tiempo. No se iba a poner a llorar en plena escuela nomás por eso. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Bueno, cielos. A Leslie le estaba encantando dejarlo muerto de la curiosidad. Es que hoy estaba tan enojada con su papá que fue y se lo contó a sus discamigas, William y Bobby Sue. ¿Y? Y esas dos... Leslie buscó una palabra para calificar a las amigas de Jenny Sabrina, pero no la encontró. Se lo contaron a todos los de su salón. Jess sintió mucha lástima por Jenny Sabrina. Hasta la maestra lo sabe. Híjole, la palabra salió como un suspiro. Había una regla en Larcrec, una regla más importante que nada de lo que se le pudiera ocurrir al señor Turner, más que todas las reglas de las que hablaba todo el tiempo. La regla consistía en que uno jamás debía mezclar los problemas de la casa con lo que se vivía en la escuela. Cuando los padres eran pobres, ignorantes o malos, o no creían prudente tener tela en casa, los hijos tenían la responsabilidad de protegerlos. Mañana, a más tardar, todos los alumnos y maestros de la escuela Larcrec se estarían burlando del papá de Jenny Sabrin. No importaba si sus propios papás estaban en un hospital público o una prisión federal. Ellos no lo habían traicionado y Jenny Sabrin sí. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Le conté a Jenny Sabri que nosotros no tenemos tele y que todos se burlaron de mí por eso. Dije que yo entendía lo que ella estaba sintiendo porque todos habían dicho que yo era rara. ¿Y qué dijo sobre eso? Sabía que yo estaba diciendo la verdad. Entonces me pidió un consejo, como si yo fuera la doctora Corazón. ¿Sí? Y le dije que fingiera que no sabía por qué William y Bobby andaban diciendo esa sarta de tonterías, y que seguro todo el mundo se volvería al asunto en una semana. De pronto Leslie se inclinó hacia él, llena de ansiedad. ¿Te parece que fue un buen consejo? ¿Cómo voy a saber? ¿Se sintió mejor? Creo que sí. Parecía que se sentía mucho mejor. Entonces fue un consejo buenísimo. Leslie se recostó contenta y relajada. ¿Sabes qué, Jess? ¿Qué? Gracias a ti, creo que ahora tengo un amigo y medio en la escuela Lara Creek. A Jess le dio saber cuánto le importaba a Leslie tener amigos. ¿Cuándo aprendería que no valían la pena? Yo creo que tienes más amigos. Nah, uno y medio, porque boca de Monster Myers no cuenta. Allí, en su lugar secreto, sus sentimientos burbujearon dentro de él, como una olla de sopa en la estufa. Pedazos de tristeza por su soledad, pero con trozos de felicidad también. Poder ser el único amigo de Leslie en todo el mundo, tal como ella lo era para él. Bueno, hacía que no pudiera evitar sentirse tremendamente satisfecho. Esa noche, cuando se preparaba para meterse en la cama, con la luz apagada para no despertar a las pequeñas, se sorprendió al escuchar la voz un poco aguda de Maybelle diciéndole: Jess, ¿qué haces despierta? Jess, ya sé a dónde se van tú y Leslie a esconder. ¿Qué dices? ¿Que te seguí? De un salto, se colocó al lado de su cama. No tienes por qué seguirme. Ah, no, ¿por qué? Su voz sonaba desafiante.
La tomó de los hombros y la obligó a mirarlo a la cara. Maybell parpadeó en la escasa luz como si fuera un pollo espantado. Óyeme bien, Maybell Arons, susurró furiosamente. Si te descubro siguiéndome otra vez, tu vida no valdrá un centavo. Ok, ok. Se deslizó de nuevo dentro de la cama. Eres muy malo. Te debería acusar con mi mamá. Mira, Maybell, no puedes hacer eso. No le puedes decir a mi mamá dónde nos vamos Leslie y yo. Ella respondió con un suave sollozo. Él volvió a tomarla de los hombros. Estaba desesperado. Va en serio, Maybell. No le puedes decir nada a nadie. La soltó. Ya. Y más te vale que no me vuelvas a seguir o a decirme que me vas a acusar con mi mamá. ¿Me oíste? ¿Y por qué no? Porque si vas y lo haces, le diré a Billie Jean Edwards que a veces te haces pipí en la cama. No, no lo harías. Mejor no me provoques, niña. La obligó a jurar sobre la Biblia que no se lo diría a nadie y que no lo volvería a seguir, pero se quedó despierto un largo rato. ¿Cómo podía confiar todo lo que le era importante a una niña desafiante de 6 años de edad? A veces le parecía que su vida era tan delicada como un diente de león. Con un soplo chiquito que viniera de cualquier parte, podía volar en pedacitos.